Nuevamente este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es sobre la segunda muerte. Exactamente, la segunda muerte. Nosotros sabemos que todo ser viviente ocupa un lugar en el tiempo y el espacio. Y esta situación de la muerte es como borrar la presencia de la masa física y el volumen que ocupa este ser. Sin embargo, no puede borrar las huellas que este ser ha dejado en el tiempo y en el espacio. La segunda muerte, por lo tanto, sí borrará esa huella que ha dejado en el tiempo y el espacio. No solamente el fenómeno o la presencia del ser, pero también borrará todo. Eso es la segunda muerte. Y la segunda muerte es un término que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 11, para referirse a la promesa que se da a los redimidos, a los victoriosos sobre las vicisitudes de esta vida y que andarán siempre con Jesús. Ahora, hablar de la segunda muerte también implica que tiene que haber resurrección para todos. Y Jesús lo enseñó, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Jesús dijo que habrá resurrección para todos. Unos resucitarán para recibir la vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero todos van a resucitar. Ese fenómeno de la resurrección para todos implica entonces que la oportunidad es ahora. Cualquier oportunidad que haya de salvación es ahora, y no hay oportunidad después de la muerte, porque habrá resurrección para enfrentar justamente lo que hemos hecho hoy. ¿Cómo es que nosotros entendemos el fenómeno de la muerte? No es tan fácil entenderlo cuando también comprendemos que el ser humano es complejo. Sí, es muy complejo. No solamente estamos hechos de aspectos físicos o de materia, pero también tenemos una energía que según la Biblia nos la da Dios y se llama espíritu. Y esta energía lo llena todo y nos activa los órganos, activa cada componente del cuerpo. La idea de dualismo en el cuerpo humano o en la formación del ser crea un problema. Por ejemplo, hay personas que dicen mente y cuerpo, como que si la mente fuera separada del cuerpo. Cualquier función del cerebro no está separada del cuerpo, sino que función del cuerpo. Decir mente y cuerpo no tiene mucha relevancia, porque es la mente la función del cuerpo mismo, no necesariamente del cerebro solo, pues el cerebro es parte del cuerpo. Pero la idea de que hay algo que está separado del cuerpo y que actúa en el cuerpo ha venido a crear confusiones referentes no solamente a cómo el ser humano es, sino a qué sucede en la muerte. No es tal cosa que Dios puso espíritu en un cuerpo que ya está vivo. Y entonces el cuerpo vivo sirve como un cajón, como un recipiente para el espíritu que es inteligente. Eso no es lo que enseña la Biblia. No es que el ser humano sea un cuerpo con espíritu, sino que es un cuerpo animado. Son dos cosas diferentes. Si es un cuerpo con espíritu, da la idea como que si dentro del cuerpo hay un espíritu, hay otro ser, o hay un ser que sí vive y que usa nada más el cuerpo como quien usa un vehículo. Pero no es así lo que enseña la Biblia. Enseña que el ser humano es un cuerpo animado, es decir, el espíritu, la energía que Dios le dio, llena todo el cuerpo, está en todo. No quiere decir que es algo que está dentro y que es una entidad separada. Uno de los aspectos que ha traído confusiones ha sido algunos términos que usamos para los componentes del ser humano: cuerpo, mente, espíritu y alma. Y eso ha creado confusión. Sabemos nosotros entonces que el cuerpo se refiere a la materia, a lo físico, que la mente es la función no solamente de el cerebro, pero que tiene que ver con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro, sin la irrigación de la sangre, que trae oxígeno, no pudiera operar.
no hay tal cosa que aquí funciona algo independientemente del resto. No es así. No le van a quitar la cabeza a alguien y todavía va a estar mandando órdenes al cuerpo. Eso no va a pasar, sino que es toda una combinación. Así que el dualismo queda eliminado en función de mente y cuerpo, porque la mente es la funcionación del cerebro que es parte del cuerpo. Ahora, el espíritu es la energía que Dios ha dado al organismo para que opere, así como al hombre, a los demás animales. ¿Pero qué es el alma? El alma, tal como dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 7, que cuando Dios sopló en la nariz de aquel muñeco de barro, el espíritu, el aliento de vida, fue un alma viviente entonces, el ser. El alma es la calidad del ser, ya sea que esté muerto o esté vivo. Es un alma viviente cuando está vivo. Cuando el cuerpo tiene la capacidad de tolerar la energía que Dios le ha dado, vive. Pero si el cuerpo ya no tiene la capacidad, entonces muere. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es una energía que no se pierde, sino que vuelve a Dios quien lo dio. Pero la energía no es inteligente. La energía es nada más la energía que Dios da, es la fuerza. Lo inteligente es el resultado justamente de toda esa combinación que ocurre en el cuerpo cuando la energía de Dios viene. En la muerte se separa esa energía y vuelve a Dios quien la dio. La confusión de que espíritu es sinónimo de alma es lo que ha traído unas ideas absurdas referente a la muerte. Como que si con separarse ese espíritu también se separa el alma. El alma no es así. Las religiones griegas y algunas religiones orientales trajeron esta idea de la inmortalidad del alma porque confundieron la parte espiritual con el término alma. Y no hay tal cosa. Alma en el lenguaje hebreo es nefesh. Y se refiere tanto al ser vivo como al ser muerto. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de Ezequiel que el alma que pecare se morirá. Es decir, el individuo que pecare va a morir. Lo mismo dice la Biblia que un sacerdote, por ejemplo, no podía visitar un cuerpo o tocar un cuerpo muerto. Y para referirse a un cuerpo muerto se refiere a un nefesh, a un cadáver. Así que la palabra alma sí se aplica en la religión judía a ambos, a un individuo muerto o un individuo vivo. ¿Por qué? Porque la palabra alma no define vida, sino que define la calidad de un ser. Un ser es un ser. Así que no es que el espíritu es sinónimo de alma. No, jamás. No ocurre eso. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nosotros miramos la palabra psique en el libro, en el lenguaje griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, y entonces asociamos la palabra psique con alma, que es lo mismo que mente. De ahí viene la palabra psicología. Pero recordemos nosotros, nuevamente, esa mente no está separada del cuerpo, está conectada con el cuerpo. Así que no debemos de confundir los términos espíritu con alma. No, jamás. Ni espíritu con mente, porque son cosas diferentes. El dualismo lo trajeron justamente las culturas griegas para mostrar que el alma es inmortal, que había esa energía viviente que corre a través del tiempo y el espacio y que va apoderándose de cuerpos para que aparezcan como fenómenos a través del tiempo. Nosotros no creemos eso ni en el judaísmo ni en el cristianismo. En el judaísmo el alma era sinónimo de la misma sangre porque ahí estaba la vida. Eso dice la Biblia. Porque se refiere a la vida en sí, es lo que importa. Pero, ¿cómo vino todo esto entonces? En la Edad Media, la iglesia tradicional o cristiana agarró esas ideas de los griegos. Y toda la Edad Media, básicamente, la iglesia tradicional que estaba en esa época, absorbía una herencia judía para su historia, una cultura griega para su enseñanza teológica y un sistema de estructura de gobierno romano para gobernar. Cuando la reforma vino, se rebeló contra el gobierno de la iglesia. Mantuvo y fortaleció la herencia judía y solamente soslayó o acomodó la enseñanza teológica griega en donde aparecía también la idea de la inmortalidad del alma. Entonces fue pasando a través de la Edad Media por la iglesia tradicional y luego después de la Reforma, porque eso se ha quedado. Pero en la Biblia no se enseña eso. La Biblia dice claramente que la persona cuando muere, muere.
Ahora, pero que habrá resurrección, habrá esperanza. Mientras vivimos, tenemos la oportunidad de nosotros de enfrentarnos a cada ocasión para acercarnos a Dios y prepararnos para el juicio. A esa idea de la inmortalidad del alma ha tenido varios argumentos. Ha tenido un argumento histórico y la gente dice, como en cada raza y en cada cultura aparece la idea de que el alma es inmortal, bueno, entonces es inmortal. Hay otro argumento que se le llamaría el argumento metafísico. Bueno, si en el cuerpo hay también sustancias no físicas que lo componen, cuando se muere, lo que es físico se descompone, pero lo que no es físico, pues de alguna manera queda por allí. Sí, pero ya se ha explicado en la Biblia que a esa fuerza se le llama espíritu y la Biblia dice que vuelve a Dios quien lo dio. Y esa fuerza por sí sola no es inteligente. Antes que Dios creara al hombre, no tenía la información de un hombre en espíritu en el cielo y dijo, lo voy a poner en medio, adentro de este muñeco de barro que he hecho. No ocurre esto, sino que la Biblia dice que cuando él alentó en el hombre, el muñeco de barro, entonces se volvió un alma viviente. Es diferente. Entonces, cuando esa energía vuelve a Dios, pues se separa. Ya automáticamente no hay un ser inteligente dando vueltas en el universo. Y el otro argumento es el argumento teleológico, porque el hombre no ha alcanzado a completar todas las cosas que quisiera en esta vida, las metas. Tiene posibilidades entonces, y las posibilidades se dan después que la muerte pasa. Hay un periodo de vida consciente después de la muerte, dicen los que creen esa idea, para que el hombre llegue a alcanzar todas sus metas. Es la teoría de las posibilidades. Y luego viene el argumento de la moralidad, lo moral, que en nuestra conciencia sabemos que tenemos que enfrentar nosotros un juicio. ¿Y cuándo lo vamos a enfrentar? Entonces dicen, bueno, cuando la persona muere, después que se muere, hay una oportunidad para que se vaya enfrentando al juicio. Y ahí vienen las ideas de que la persona que murió anda por allí de un lugar para otro para de una vez llegue hasta el paraíso. No enseña eso la Biblia. La Biblia dice claramente en el libro de Corintios capítulo 5 y verso 10 que nosotros hemos de responder ante el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, hoy es que nosotros hemos de preocuparnos por aprovechar la oportunidad y de prepararnos para el juicio, porque no hay oportunidad después de la muerte. Los muertos tampoco no andan deambulando por las calles como lo pueden enseñar algunos a través de las fiestas tales como Halloween. O no nos están esperando conscientemente. Sí, amamos a nuestros seres queridos y cuando los visitamos en los cementerios, lo que visitamos son los restos físicos que están allí y obviamente que tenemos la memoria de ellos, gracias a Dios. En la muerte segunda, entonces ya no habrá ni memoria de ellos. Las personas que mueran la muerte segunda, ya no habrá ni memoria de ellos. Ahora yo tengo memoria de mi padre que murió, que tanto lo amé, y mi madre también que murió, que tanto la amé. Siento que las amo, los amo, que los veo, pero cuando ya todo el mundo resucite y los que enfrenten el juicio no sean absueltos en el juicio para vivir eternamente, entonces la memoria de ellos se perderá. Hoy se mantiene, en la muerte segunda, aún eso se perderá. Esa es la diferencia entre la muerte segunda y la primera, que en la primera aún tenemos memoria de los que mueren. Las huellas del que murió, del que tuvo una presencia física en el tiempo y en el espacio, todavía queda aquí. La influencia nada más y la memoria. Pero cuando venga la muerte segunda, aún eso desaparecerá. Por eso los redimidos, aunque hayan tenido seres queridos, ya ni siquiera los recordarán, porque esa memoria se acabó acerca de esos individuos. Mientras tanto, debemos de aprovechar y recordar a nuestros seres queridos, gozarnos en las lindas memorias que tenemos de ellos y nosotros aprovechar la oportunidad de vivir como Dios nos manda para que buscándolo a Él encontremos vida eterna. Nuevamente vendremos con otra reflexión como esta en este programa Mi Decisión Hoy con este servidor Raúl Valdemar Benítez. Bendiciones para todos. Cuídate mucho y que goces de la memoria de tus seres queridos por ahora. Hasta luego.